Bueno, son las 6:10. La idea era que más o menos arranquemos en este momento a poder charlar sobre, bueno, lo que motiva el encuentro de hoy, que es la cuestión de Palestina. Puntualmente, nosotros hicimos referencia a, bueno, tanto el proceso de coloniaje, de colonialismo que está sucediendo, como también un proceso de apartheid que está sucediendo en Palestina, y nos proponemos una pregunta, ¿no? Para decir cuándo se termina esto. Yo recuerdo que hace 20 años atrás miraba las noticias y, y estaba pasando lo mismo que pasa ahora, en el sentido de que tenemos un pueblo totalmente oprimido y por el otro lado, bueno, otro pueblo, un Estado de Israel que los oprime. Y, y es como que siempre sigue igual el problema, nunca se resuelve, pero siempre es como que no logramos de entender completamente qué es lo que está sucediendo. Me parece que eso es algo que nos pasa a muchos militantes, muchos compañeros, que a veces no entendemos qué es lo que sucede. Y si no entendemos qué es lo que sucede, menos vamos a saber si tienen la posibilidad de terminarse esa situación, de ese conflicto. Y esto no es algo abstracto tampoco, ¿no? Esto tiene mucho que ver con eh, cómo nos posicionamos nosotros, cuál es el rol de nuestra política internacional y qué es lo que podemos hacer nosotros para que esto pueda mejorar. Si es que no hacemos nada y dejamos que un Estado haga lo que quiera y nos callamos la boca, o nos manifestamos cuando nos tenemos que manifestar en favor de, por ejemplo, la existencia de un Estado de Palestina con otros requisitos, como por ejemplo la continuidad de su territorio, con los límites, bueno, que puedan llegar a acordar, pero en definitiva con el reconocimiento de la existencia de derechos plenos de soberanía por parte del Estado de Palestina. Como en su momento, por ejemplo, Cristina hizo en 2010, si mal no recuerdo, de reconocer el Estado de Palestina junto con otros países latinoamericanos. Eh, Así que, bueno, la idea es que hoy nosotros podamos informarnos de qué es lo que está sucediendo, que podamos formarnos también, como primero comprender nosotros qué es lo que pasa, ver si podemos hacer una respuesta a esa pregunta de cuándo se va a terminar esto, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, como colectivo político, como Estado también para ayudar a que se resuelva. Y bueno, en las instancias que corresponda también que podamos nosotros dar el debate y dar la discusión, porque además todo esto tiene una actualidad muy importante. Por ejemplo, hace unos días nada más, Argentina fue uno de los estados que se manifestó a favor en la ONU, en un órgano de la ONU de Derechos Humanos, de que se investiguen posibles comisiones de crímenes de guerra por parte de Israel ante, bueno, los bombardeos que hizo sobre Gaza en estos días. Y salieron desde acá, desde el PRO, Patricia Bullrich, a decir que esta resolución de la ONU había sido antisemita. Y, y lo único que estaba diciendo Argentina era que se investiguen posibles eh, crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque hubo bombardeo, porque murieron muchas personas y porque es necesario investigarlo por lo menos para ver qué es lo que pasó. Entonces, si uno no dice nada, si uno se abstiene, se pueden cometer muchísimas injusticias y uno puede quedar inclusive, eh, puede estar perdido en la discusión. Y el resto y el enemigo, digamos, avanza. Si nosotros no conocemos qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación, bueno, podemos con esa ignorancia dar pie a que se sigan cometiendo injusticias y a que nosotros nos paremos desde un lugar eh, sin compromisos y sin ningún tipo de apoyo a una situación donde nosotros podríamos eh, prestar alguna mano. Así que, bueno, nosotros para esta charla invitamos primero hablamos con el compañero Andrés Bercum, que es el
responsable, el secretario de Relaciones Internacionales de Descamisados, y bueno, nos sugirió que a esta charla la pudiera llevar adelante el compañero Emir Fares, que él también está dentro de la Secretaría de Internacionales. Y bueno, el compañero sabe un montón de la temática, normalmente está hablando sobre las cosas que suceden, denunciando también los crímenes que se cometen. Y hoy, bueno, nos va a comentar algunas cosas. Y bueno, antes de dar la palabra, la idea es que él pueda charlar sobre esta situación. Si alguien tiene una duda, bueno, puede plantearla en las preguntas. Si Emir quiere contestarla, bueno, lo hará en el momento, pero si no, la dejamos para el final. Y en el final, bueno, vamos evacuando las dudas y también estaría bueno que cada uno de nosotros haga el aporte que le parezca respecto a esta situación y respecto también a la necesidad que tenemos nosotros de formarnos en la cuestión internacional, que es algo que habíamos hablado ayer con Andrés, que esta cuestión internacional no es algo que no nos involucra a todos, que es algo que pasa en otros lugares del mundo y capaz no nos interesa, sino que es parte de la política, es algo que complementa, es algo que integra lo que es la política. Un análisis sin una política internacional sería un análisis parcial y no nos permitiría tener una comprensión de conjunto. Así que por eso también queremos traer esta charla y bueno, yo ahora le doy la palabra a Emir y cualquier cosa vayan preguntando en los comentarios. Está silenciado, compañero. Ahí estamos. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por la invitación, me honra verdaderamente. Desde hace muchísimo tiempo, en el seno de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Organización de Descamisados, venimos trabajando sobre la temática palestina. Bien sabemos, creo yo a mi entender, que es una de las pocas organizaciones que denuncian los crímenes del sionismo en el Medio Oriente, y eso la verdad que me llena de orgullo, porque nosotros como peronistas no podemos mantenernos imparciales ante cualquier hecho de injusticia en cualquier lugar del mundo. Y eso es algo que desde el seno de la organización lo tenemos muy en claro. Y me quedo con algo que vos dijiste, de que siempre nos informamos de los medios hegemónicos. Y es verdad, siempre nos informamos de los medios hegemónicos, y esos medios hegemónicos responden a ciertos intereses que se benefician a través de la confusión de la sociedad, y así, en consecuencia, con los respectivos gobiernos. ¿Y por qué digo esto? Porque también, si bien la bandera palestina, que podría ser como la madre de todas las causas, muchos militantes populares lo definen así, siempre vemos una bandera palestina en cualquier organización, en cualquier marcha, en cualquier movimiento popular, pero en torno a la causa palestina gira mucha confusión. Entonces es muy importante formarnos, como bien vos dijiste, para poder dar la discusión. Respecto a lo de Patricia Bullrich, claramente me quedo con esto, respecto a la actualidad. Está muy claro en función de qué intereses responde Patricia Bullrich. Ya nos tiene muy acostumbrados a sus visitas a distintas embajadas imperialistas. Y claramente responde a la Embajada de Israel. Hoy por hoy, lo que intenta hacer el sionismo es emparentar el sionismo con el judaísmo a un 100%. Cuestión que si una persona critica al Estado de Israel o critica la política sionista, está criticando la religión judía. Entonces lo que quieren hacer es eliminar cualquier tipo de crítica hacia el gobierno de Israel al emparentarlo con la religión judía, de manera tal que si vos criticás al Estado de Israel estás criticando y discriminando a los judíos. Pero bueno, eso me parece que es un tema que nos podemos adentrar en un ratito. Yo pensaba
para entender la actualidad es muy importante hacer una revisión al pasado. Y me gustaría empezar a mí por el casi finales del siglo XIX, que se hace el primer Congreso Sionista en el año 1897. Nosotros por lo general decimos que somos antisionistas y denunciamos al Estado de Israel y denunciamos a la entidad sionista, hablamos de ente sionista, empresa sionista. Tenemos que entender lo que es el sionismo y por qué nosotros como peronistas, desde nuestra raíz somos antisionistas. El sionismo es un movimiento político supremacista que viene desde muchos siglos atrás, pero que empieza a tomar forma y musculatura en lo que son los finales del siglo XIX. En el final del siglo XIX se hace un congreso muy grande en Europa con representantes judíos de todo el mundo, en lo cual llegan a la conclusión de que tenían que establecer un hogar judío en Palestina, favorecer y promover la migración europea de judíos a Palestina y a su vez enlazar un sentimiento judío que quizás lo tenían perdido con el hogar nacional establecido en Palestina. Esto llevó muchos años de trabajo para el sionismo. Recordemos que Palestina a principio del siglo XX, el famoso Tratado de Piquet-Sicot después de la Primera Guerra Mundial, que se hizo en 1916, después en 1917 se hizo público, en el cual Francia e Inglaterra se dividen como si fuera una torta en el Medio Oriente. Ya el Medio Oriente viene de una tradición de cientos de años en las cuales no se le pregunta al pueblo qué es lo que quieren hacer. Siempre es un territorio en disputa, que ha sufrido distintas conquistas y distintas invasiones a lo largo de la historia. Pero eso no quiere decir que los pueblos originarios no tengan derecho a decidir su futuro, y que por eso no vayan a estar obligados a vivir un destino de miseria y de ocupación. Cuando, después del año 17, cuando Inglaterra se hace cargo de Palestina, pasa a ser Palestina un protectorado británico, en un montón de libros y en un montón de informes oficiales del Reino Unido e incluso de Francia, podemos ver el nombre de Palestina. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante, porque el sionismo se encarga de desmitificar el hecho de que Palestina no existía y que no habían palestinos, y que eso nunca fue Palestina. Palestina existía, existe, se la llamaba por ese nombre, y en Palestina, valga la redundancia, había palestinos y palestinas. Por eso también hay muchos eslogans sionistas que circulan en internet y en la televisión cuando decían una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Como diciendo que los judíos europeos, sionistas, colonos, no tenían una tierra y emigraron a una tierra en la cual no había un pueblo. Como que Palestina estaba completamente desértica. Bueno, esto es una falacia y es una mentira. Palestina era un territorio muy codiciado y estaba poblado. ¿Qué pasa? Al llegar la migración judía a Palestina, primero los palestinos pecaron de ingenuos, como podría ser cualquier pueblo del mundo al recibir migración de cualquier lugar. Nosotros los argentinos siempre entendemos que somos hijos de los barcos, somos hijos del Medio Oriente, de españoles, de italianos, pero jamás podemos llegar a permitir que una migración forme un Estado dentro de nuestro propio país. Nosotros, este país es un crisol de razas, y como argentinos y argentinas y peronistas le abrimos la puerta al mundo para que vengan y trabajen en nuestra tierra, pero no que armen un Estado dentro de nuestro propio país, y que nos quede un territorio separado, que es como lo que sucede hoy en Palestina. Palestina está partida, y no solo que está partida, sino que en el medio está Israel, entonces no es un territorio contiguo. Y ese fue el reclamo también que hizo la Argentina a través de la Cancillería en Naciones Unidas.
Está Israel, está Cisjordania y está Gaza. Son territorios que no están unidos entre sí. Al haber una migración masiva a Palestina, cada vez había más rumores y rumores de que se quería instaurar un Estado judío dentro de Palestina. La idea de que el sionismo quería formar un Estado judío en Palestina cada vez iba tomando más contacto con la realidad, porque se iban dando cuenta los palestinos que los colonos judíos sionistas se armaban, compraban tierras y cada vez eran más propietarios de terrenos en los cuales los palestinos se preguntaban de dónde sacaban el dinero. Es como que yo diga que viene acá una migración de X lugar del mundo y cada vez tienen más terrenos. Y vamos por la ruta 2 y de repente vemos que esos terrenos pertenecen a esta colonia de gente. Después empezaron a haber grupos terroristas, que mismo los escribí acá para poder mostrárselos a ustedes, para que quizás después lo busquen por internet. Estos son nombres que no los van a ver en la televisión, no los van a ver en YouTube, porque es muy posible que sufran censura, pero estos nombres son lo que a posteriori le dieron la creación al ejército israelí en el año 48. Estos fueron los primeros grupos terroristas sionistas que operaron en Palestina. Estos fueron los primeros grupos terroristas financiados y equipados y entrenados por el Reino Unido. Y estamos hablando del Reino Unido, una potencia que enfrentó y derrotó a los alemanes, que era el gran temible, la gran fuerza armada que azotaba toda Europa. Entonces, eran grupos que estaban financiados y entrenados por una potencia que era Gran Bretaña. El sionismo frente a esto, como no puede fundamentar, como no puede justificar las atrocidades que hace hoy con el pueblo palestino, se remite al pasado y dice que en el año 17, después del Tratado de Sykes-Picot, hubo una declaración. Y esa declaración se llamó la Declaración de Balfour. La tienen que haber escuchado en muchísimas ocasiones. Y acá voy a trazar un paralelismo con Malvinas. Nosotros como argentinos que también somos víctimas directas del colonialismo. Porque a través de este Tratado de Balfour, Inglaterra le cede al ente sionista, al poder sionista de Europa, una porción de tierra y una tierra que no le pertenece. Porque no es que le está cediendo una porción de tierra del Reino Unido. Inglaterra le cede al poder sionista una porción de Palestina. ¿Podrías, compañeros, subir de vuelta el papel donde están los nombres? Hay algunos compañeros que no notaron. Sí, cómo no. Gracias. Yo particularmente no tengo ningún problema que me interrumpan y me pregunten, así que bienvenido sea. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy hablan del Hamas, hablan de los grupos de resistencia palestinos y generan mucha confusión. Y en vez de ahondar en el origen del conflicto, que hoy por hoy, y ya desde hace 100 años, el origen del conflicto es la ocupación israelí que se está centrando hoy en Palestina. Estos grupos terroristas, financiados por el Reino Unido, lo que hicieron fue desplazar más de 500 aldeas en Palestina y le dieron inicio a la diáspora palestina. Fíjense en esta palabra, la diáspora. La diáspora, por lo general, es una palabra que está asociada al pueblo judío, lo mismo que el Holocausto, la diáspora judía. A veces, esto a mi entender es una apreciación, pero siento como que hasta el sionismo se ha apropiado de términos como si fueran
pura y exclusivamente para ellos, por ejemplo, como la palabra diáspora o la palabra holocausto. Entonces, la diáspora palestina, que es promovida por estas organizaciones terroristas, repito, financiados por el Reino Unido, no son únicamente datos o números, 500 aldeas desplazadas. Estamos hablando de la vida de más de 500.000 personas, entre 500.000 y 1 millón de personas. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, violaciones, cómo han entrado a las aldeas y han masacrado a mansalva, violado mujeres, niños. Hay numerosos testimonios que son oficializados por la policía británica que cumplía con el mandato y el protectorado británico en Palestina. Entonces, no es un peronista el que está hablando, no es un argentino, no es un musulmán o un descendiente de árabe que simpatiza con la causa palestina, son los oficios británicos respecto a lo que sucedía en Palestina con la creación de estos grupos terroristas que operaban allí. Frente a esto, hay un montón de... El relato sionista cuenta que un montón de palestinos abandonaron sus casas por decisión propia, que no fueron expulsados. ¿Pero por qué abandonaron sus casas? Porque estaban escapando de la masacre que le habían hecho a los pueblos anteriores. Es como que yo vivo en el barrio de La Boca y me entero que en el barrio de Montserrat está el ente sionista masacrando, violando, ultrajando a la población de Montserrat, de Valvanera, están en San Telmo, y yo ¿qué voy a hacer si no tengo cómo defenderme? ¿Me voy a quedar esperando qué? Bueno, a raíz de esto, como les dije, la diáspora hoy por hoy, vamos mezclando entre pasado y actualidad. Hoy por hoy estamos hablando de más de 5 millones de palestinos en el exilio, más de 5 millones de palestinos en el exterior, más de 5 millones de palestinos viviendo en los países árabes. Y en muchos países no gozan de una ciudadanía total, de una nacionalidad total, porque al ser palestinos están viviendo en otro territorio y no quieren adoptar esa nueva nacionalidad para no perder su condición de palestinos. No los quiero marear, pero voy y vengo, me acuerdo de la falacia de Donald Trump con Netanyahu cuando decían el acuerdo del siglo. Más que el acuerdo del siglo tendrían que haber dicho el acuerdo de Netanyahu o el acuerdo de Donald Trump. Porque fíjense qué vergonzoso que fue que ninguna presencia internacional avaló ese tratado. Ningún presidente, ninguna potencia, ninguna cancillería avaló el supuesto acuerdo del siglo. ¿Y de qué se trataba el acuerdo del siglo? Que Israel no atañe consecuencias y se deslinda completamente de cualquier responsabilidad que podría llegar a tener con los 5 millones de refugiados palestinos. Si ellos no se hacen cargo, los 5 millones que están afuera de Palestina pidiendo el retorno a su país, Israel no se hace cargo en absoluto, con el beneplácito de los Estados Unidos. Un acuerdo bochornoso que obviamente no se llevó a cabo porque también nunca fue consultado ni el pueblo ni el gobierno palestino. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno. Entre el año 36 y 39 se genera una gran revuelta en Palestina con una huelga general, y no una huelga general quizás como las que hay en Argentina o en América Latina, una semana, 2 semanas, un mes. Fueron meses de huelga, fueron meses en los cuales los palestinos no comercializaban con los colonos sionistas, y hubo numerosos enfrentamientos armados en las cuales, por una cuestión lógica, los palestinos eran los perdedores, los desplazados, porque no contaban con el apoyo y la sofisticación que tenían los grupos terroristas sionistas que se los brindaba
el Imperio Británico. Del 36 al 39 sucedió esto, una especie de guerra civil desigual, porque, como dije anteriormente, los palestinos no contaban con la preparación con la que tenían las organizaciones sionistas. En el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Emir, ¿te puedo hacer una pregunta? Disculpa que te corté. ¿Por qué dijiste guerra civil? Bueno, el concepto de guerra, digo, porque eran emigrados los sionistas europeos, no de Medio Oriente. Sí, pero ya eran parte. Lo que pasa que esto ya fue entre el 36 y el 39, y la migración sionista empezó a principios del siglo XX. Entonces ya tenían quizás algunos nacidos en Palestina de religión judía, pero incluso ya había judíos en Palestina desde antes de la migración de la migración europea a Palestina. Digo, una especie de guerra civil porque eran dos bandos y no fueron dos ejércitos convencionales, pero sí está claro por registros propios del gobierno israelí y del Reino Unido que estos grupos terroristas, y digo grupos terroristas porque no fue únicamente un enfrentamiento en un campo abierto, han entrado aldeas, han matado, han asesinado, han cortado, han decapitado. Miren, les voy a dar estos nombres para que ustedes los busquen en internet y vean las atrocidades que yo no quiero mencionar. A ver, acá creo que lo tenía. Esto lo había puesto acá. Por eso decimos grupos terroristas, porque fueron grupos que infundieron el terror en la población palestina. En el año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial, y ahí Gran Bretaña dice, bueno, esto no lo puedo manejar, pero hasta acá llegaron. Dice, hasta acá llegaron. Inglaterra tuvo que frenar este conflicto que había en Medio Oriente, que ya lo había iniciado con la declaración de Balfour en el 16/17, que le había otorgado al poder sionista europeo una porción de tierra en Palestina sin el consentimiento de la población originaria. Me gusta dar ejemplos. Argentina está invadida y ocupada militarmente por Inglaterra. Inglaterra le dice, no sé, a los colombianos, Córdoba se las regalo, sin el consentimiento de los cordobeses y del resto de los argentinos. ¿Qué iba a hacer el resto de la población? Claramente oponerse. Hoy por hoy los medios de comunicación lo que hacen constantemente es cuestionar la resistencia palestina y no ir al centro de la cuestión, que es la ocupación militar que hay en Palestina desde el siglo XX. En el 39 inicia la Primera Guerra Mundial. Estoy yendo un poquito rápido para centrarme en la actualidad. En el 39 inicia la Segunda Guerra Mundial, y en el 47, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña dice, no me puedo ocupar de esto, y remite esta cuestión a Naciones Unidas. En Naciones Unidas se busca redimir bastante, al pueblo judío que había sido perseguido en Europa. ¿Que había sido perseguido en Europa por quién? ¿Por los palestinos? No, por los propios europeos. Entonces quisieron contemplar a un pueblo que había sido perseguido por ellos mismos, dándole una porción de tierra de un pueblo que nada les había hecho. Porque si los judíos habían sido perseguidos y masacrados por los propios europeos, ¿qué culpa tenían los palestinos? ¿Por qué los palestinos tenían que pagar este plato roto, este plato gigante roto? ¿Qué culpa tenían ellos? En el 47 Naciones Unidas dice, Palestina se parte en dos. 55% para el pueblo judío, 45% para el pueblo árabe.
barra pueblo palestino. Y siempre una lucha etimológica, terminológica también. No, porque los árabes tienen Siria, tienen Líbano, tienen Irak, tienen el Yemen, tienen Jordania, tienen Libia, tienen Emiratos, tienen Arabia Saudita, tienen Argelia, tienen Egipto. Entonces quieren borrar la cuestión palestina, decir que los palestinos no existen, que no es un pueblo palestino, que es un pueblo árabe. Pero si son árabes, ¿y de qué se quejan? Si nosotros lo único que tenemos, los israelíes dicen, si nosotros lo único que tenemos es esta porción de territorio que es tan chiquita como Tucumán. Y nos vienen a reclamar a nosotros mientras que ustedes tienen los demás países. Pero esperá, los demás países son árabes pero no son palestinos. Ahora, somos todos latinoamericanos, pero nosotros somos Argentina. Está Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia. ¿Cómo me van a invadir? Van a partir mi territorio y me dicen, pero si ustedes, los latinoamericanos, tienen todo esto. Hasta México es todo de ustedes. No. Hasta México es otra cosa. México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, el Caribe, Venezuela, Colombia, eso es otra cosa. Argentina de los argentinos. Y si Naciones Unidas decidió una partición sobre Palestina, debían preguntarle al pueblo palestino. ¿Cómo iba a reaccionar el pueblo palestino? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros los argentinos ante una decisión así en Naciones Unidas? Teniendo en cuenta, más allá, que las Naciones Unidas, a mi entender, y creo que ustedes van a compartir esto conmigo, las Naciones Unidas son una continuidad de la alianza militar que ganó la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy claro. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia. A la Asamblea General puede decir un montón de cosas, y es muy lindo porque en la Asamblea General me encanta cuando habla Cristina, me encanta cuando hablan un montón de líderes políticos, me encanta cuando se intenta levantar el bloqueo sobre Cuba, pero si un país dice que no, de esos 5, uno de esos países tienen veto, tienen el derecho al veto. Por eso también no se intervino Siria. Cuando Estados Unidos quería intervenir Siria junto a Francia e Inglaterra, Rusia y China dijeron, no, hasta acá te quedás. Y pusieron la marina rusa en las costas de Siria. Hay una lucha de poder, pero está claro que los que dirigen el rumbo de Naciones Unidas son estos 5 países. Y son los países que le dieron luz verde a la creación del Estado de Israel en el año 48. La resolución sale en 1947, en noviembre del 47, y en mayo del 48 es cuando se va el último británico de Palestina, se celebra la independencia de Israel y la creación, por consecuencia, del Estado de Israel. Frente a esto, los demás países árabes, incluso el pueblo palestino, dijeron, no lo vamos a permitir. A lo que el relato sionista al día de hoy sigue diciendo, los árabes en vez de formar su Estado se dedicaron a combatir a los judíos. Pero a ver, no se gestó ese país o ese Estado de la noche a la mañana. Nosotros entendemos que un país se gesta durante varios años. Y un Estado es un conjunto de instituciones que articulan entre sí, que trabajan entre sí de manera organizada bajo un código legal en común. Y nos quieren dar a entender que se creó el Estado de Israel y que al otro día, cuando estalló la primera guerra árabe-israelí, ellos en un día formaron un país y derrotaron a los demás ejércitos árabes. Eso no fue así. Y hay que ser muy poco inteligente para querer eso también. ¿Cómo vamos a formar un país? ¿Cómo vamos a armar un país en un día o en 6 meses? De la misma manera que el Imperio Británico venía fomentando, armando y capacitando a estos grupos terroristas, también venían trabajando institucionalmente.
Entonces, cuando se celebra, entre comillas, la independencia de Israel, Israel ya estaba constituido institucionalmente, ya funcionaban. De hecho, estas organizaciones terroristas, que yo anoté para que ustedes busquen, dejan de existir y pasan a ser las fuerzas de defensa de Israel. Los palestinos no logran conformar un Estado. Lo que sucedía en Medio Oriente, había mucha confusión, mucho sentimiento de panarabismo, porque a veces sucede que cuando hay un enemigo en común resurge esa idea de nacionalismo. Resurgió mucho el nacionalismo árabe a través de Egipto, a través de Siria, a través de Irak, pero no se le daba al pueblo palestino un representante auténtico. Entonces los demás países, esto genera mucha controversia también entre los historiadores, los especialistas en el Medio Oriente, incluso entre árabes también, pero a mi entender, muchos pueden decir no, porque Hafez al-Assad en Siria o Gamal Abdel Nasser en Egipto querían ayudar a los palestinos y los palestinos se opusieron. Bueno, lo que querían los palestinos es ser reconocidos como pueblo y Estado para ellos mismos iniciar sus propios reclamos. Si bien es satisfactorio tener el apoyo de tus vecinos, pero el reclamo tiene que iniciarse desde el seno, desde uno. Entonces en Palestina reinaba un gran caos en el cual no se logra construir instituciones políticas para formar un Estado. Y frente a esto, no es que el Estado de Israel se crea, se limitan las fronteras y se solucionó el problema. Siguieron habiendo matanzas. Desde así, en el año 48, cuando yo hablo de la creación del Estado de Israel, se da inicio a la Nakba. Esto también me gustaría que lo busquen. No lo tengo acá. La Nakba. N-A-K-B-A. Yo se los quiero escribir porque quiero que después lo busquen. Quiere decir catástrofe en idioma árabe. Y con la creación del Estado de Israel, inicia, ¿se ve ahí? Creo que sí, ¿no? ¿Lo ven al revés o lo ven bien? ¿Lo ven bien, no? Listo, perfecto. Con la Nakba se da el comienzo a la gran expulsión, a la gran catástrofe del pueblo árabe. Queda oficializado la expulsión de los palestinos de su propio territorio. Si bien ya habían sido perseguidos, torturados, exiliados, desde principios del siglo XX, con la creación del Estado de Israel, empieza el terrorismo de Estado. Empieza Israel a ejercer el terrorismo de sus instituciones políticas. Por eso no puedo entender cómo algunos argentinos o argentinas defienden al Estado de Israel. Nosotros como argentinos entendemos que no hay peor terrorismo que el terrorismo de Estado. No hay peor terrorismo que el que es ejercido desde el poder, de sus distintas instituciones. Es un aparato enorme. Y contra ese aparato se enfrentaron y se siguen enfrentando los palestinos y las palestinas. ¿Cómo venimos hasta acá? Perfecto. Tengo una consulta respecto a la Nakba, ¿no? Esto, ¿cómo fue en realidad? ¿Fue algo impulsado por el Estado de Israel? ¿Pero de qué manera fue hecho? O sea, ¿cómo se hizo para expulsar a la gente? O sea, ¿no vieron ninguna posibilidad y se tuvieron que ir? ¿O fue activamente las fuerzas israelíes que empujaron a la diáspora del pueblo palestino? ¿Cómo fue? Mira, hoy por hoy, nosotros podemos ver algún tipo de timidez o de disimulo de parte del ejército israelí frente a las cámaras del mundo. No hemos visto cómo han destruido instituciones periodísticas, no hemos visto cómo detienen a niños ante los ojos del mundo.
ante los corresponsales de guerra del mundo, no hemos visto cómo matan, cómo han disparado en numerosas ocasiones, valga la redundancia, con armas de fuego a manifestantes que protestaban en Palestina, en Jerusalén. No los hemos visto hoy en el año 2021, en el año 2020, la intifada, no los hemos visto en el año 2000. Imaginemos en el año 48. Imaginemos en el año 48, sin cámara de televisión, sin internet, sin los recursos tecnológicos que tenemos ahora al alcance de nuestra mano. Y así lo han hecho, han desplazado más de 500 aldeas, hay gente que el árabe de por sí, el árabe no, yo creo que todas las personas son orgullosas en el fondo, pero en el buen sentido, hablando desde su lugar de pertenencia. ¿Quién no tiene orgullo de haber nacido donde nació? Nosotros, no sé, yo no conozco a nadie que no tenga orgullo de haber nacido donde nació, o de haber venido de donde vino. Y los palestinos se tuvieron que ir de su tierra. Yo soy orgullosamente argentino. Orgullosamente argentino. Donde voy, donde viajo, digo que soy argentino. Y si empiezan a conversar más conmigo, soy orgullosamente descendiente de árabes. ¿Quién no es orgullosamente tucumano, orgullosamente santiagueño? Y ellos orgullosamente palestinos quisieron resistir y resistieron como pudieron, con sus manos, con sus dientes, con sus uñas, y con la piedra palestina que simboliza tanto la resistencia palestina. En el 48 inicia la Nakba palestina, la gran catástrofe. Exiliados al día de hoy, en ese momento casi 1 millón. Hoy estamos hablando de 5 millones de palestinos en el exterior, fuera de Palestina, que no tienen derecho al retorno. Y por favor, que no queden en datos nada más. Estamos hablando de 5 millones de personas desplazadas y estamos hablando de más de 500.000 muertos. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianas, ancianos. ¿Seguimos? Bueno. ¿Me quieren preguntar algo o no? Bueno. No, sigue. Dale. Frente a esto también uno puede decir, el sionismo se ampara en Naciones Unidas, en decir que las Naciones Unidas celebraron y le dieron legalidad al Estado de Israel, pero como decimos siempre, nosotros no luchamos por la autodeterminación de los pueblos. Se le consultó al pueblo palestino, se hizo un referéndum, se preguntó, se evaluó, vinieron observadores internacionales como hacen hoy por hoy en Venezuela, en Cuba, en los países donde supuestamente algunas potencias dicen que se violan los derechos humanos, lo han hecho en Palestina, han enviado observadores para que traten la situación actual de ese momento. Sin embargo, la ONU dijo, Palestina se divide en dos. 55% para el pueblo judío, 45% para el pueblo palestino. En el año 48 estalló la guerra árabe-israelí. En el año 67 hubo otra guerra que duró 6 días, que algunos le dicen la guerra de los 6 días, otros la llaman la guerra del 67. Y desde el año 67 hasta la actualidad, Israel, y atención con esto, Israel mantiene la ocupación militar más prolongada de la era moderna. No hay otra potencia en el mundo que mantenga un territorio ocupado tantos años como lo hace Israel desde el año 67. Desde el año 67 Israel dijo, bueno, esto es Palestina, pero a partir de ahora va a ser Israel también. Lo vamos a anexar a nuestro territorio y lo vamos a ocupar militarmente. Y todo lo que conlleva una ocupación. Yo en el año 2016 estuve con el compañero Juan Miguel Gómez, hoy diputado de la provincia y es parte de la mesa de conducción de nuestra orga de Descamisados. Estuvimos en Palestina
y hemos visto el poder despiadado, criminal, de los soldados israelíes contra la población palestina. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con alguna de las abuelas o madres de Plaza de Mayo, y quizás con algún compañero o alguna compañera que han tenido experiencias muy duras en los 70 y nosotros lo sentimos en carne propia, ¿no? Cómo esos compañeros y compañeras han expuesto su vida, y incluso muchos, tenemos 30.000 desaparecidos. Nosotros los argentinos tenemos 30.000 desaparecidos. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con el pueblo palestino que están viviendo lo que nosotros vivimos en los 70 y lo están viviendo desde el año 48 de manera oficial, cuando la ONU dijo Palestina se parte, se crea el Estado de Israel, y lo están viviendo desde antes con la migración sionista colona europea de principio de siglo? Entonces el pueblo palestino hoy se encuentra, si bien, obviamente, ¿no? El otro día conversamos con unos compañeros y decían, sí, bueno, no es el único pueblo que está sufriendo, no, pero es un pueblo que se está enfrentando de cara al poder actual más importante. Hoy Israel y Estados Unidos son los que manejan los hilos del mundo, lamentablemente. Y acá en Argentina lo podemos ver en los medios de comunicación. Acá se puede hablar, en Argentina podés hablar, bueno, de Cristina ni hablar. De Cristina dicen y lo que se les ocurre, de Macri también, de Estados Unidos, de Donald Trump, de Biden, pero no se puede criticar bajo ningún punto al Estado de Israel. Por eso lo que quiere hacer la DAIA y muchas organizaciones sionistas en otros países es emparentar el término sionista con judaísmo, como si el sionismo fuera la única expresión del pensamiento judío. Eso es un error, y eso es una falacia, y eso es una mentira. Por eso hay un montón de organizaciones judías que son antisionistas. Jorge Elbaum, el llamamiento judío argentino, Naturey Carta, hay un montón de organizaciones judías que denuncian al Estado de Israel, denuncian la existencia del Estado de Israel y denuncian los crímenes de lesa humanidad del Estado de Israel. No lo dice una organización peronista, no lo dice un compañero peronista. Hay organizaciones, hay ONG de ex soldados israelíes que testimonian los crímenes que han cometido contra la población palestina. Human Rights, cortes internacionales. Es un tema muy profundo el de Palestina. No me gusta hacerles como un matete, por eso si me quieren preguntar, me preguntan, no tengo ningún problema. Desde el año 67, Israel ocupa la Franja de Gaza y Cisjordania. Israel queda en el medio de los dos territorios palestinos. Esto me gustaría también, si de verdad quieren interiorizarse en la cuestión palestina, lo tienen que buscar y entender. Lo han visto en numerosos medios, los mapas de Palestina, cómo era Palestina en el 1900, cómo era Palestina en el 1948, cómo era Palestina en el 67, y cómo era Palestina en el 2000, y cómo es Palestina ahora. Cisjordania es Palestina, y Gaza es Palestina. Es el mismo pueblo, que quedaron divididos, como si fuera el muro de Berlín. Bueno, lo mismo, dos Alemanias, dos Palestinas. En el medio, Israel, centrando todo su poder, controlando todas las fronteras y ocupando militarmente, y ocupando y administrando los recursos. La luz, el internet, el gas, el agua, el petróleo, el cemento, porque encima Israel te dice si vos podés construir o no podés construir. Mirá si nosotros le tendríamos que pedir permiso al gobierno si puedo pintar la pared de mi casa. Obviamente tenés que sacar un aviso de obra si vos querés reformar el balcón o querés construir una habitación en el techo de tu casa y ver si los cimientos están como corresponde y demás. Vas, llamás a un arquitecto, hacer las cosas como las tenés que hacer. En Palestina no se puede. Y si en Palestina lo haces, viene una topadora y destruye tu casa. Y el mundo mira para otro lado. ¿Por qué decimos es un estado de apartheid?
¿Por qué decimos que es un Estado de aparte y Palestina? ¿Pueden ir los palestinos a los lugares donde van los israelíes? ¿Pueden tomarse los mismos colectivos? ¿Pueden ir a los mismos restaurantes? Pero ellos, sin embargo, se jactan de ser, ellos me refiero a los sionistas, a los fanáticos del Estado de Israel, a los fanáticos de un Estado criminal que consagra el apartheid, que le dice a un palestino que no puede tener acceso a este material cultural. ¿Cuántas compañías teatrales de artistas y bailarines venden sus productos a Israel, viajan a Israel, pero no viajan a Palestina? Israel te limita el acceso del cemento, de los ladrillos, de la construcción. Y si más o menos tenías un remanente de mercadería que te quedó de años anteriores, que vos decís, bueno, mira, tengo 5 paletas acá de ladrillos, esto le pasó a un palestino con el que yo hablé. Y fuiste a sacar un permiso y no te lo dieron, y que no te lo iban a dar nunca. Pero construiste igual. Y te estabas por casar, y dijiste, mientras junto el dinero para casarme me armo mi casa. Y una vez que te casaste y terminaste tu casa, son tan malvados y tan perversos y tan criminales y tan cínicos. Y no hablo desde el apasionamiento, sino hablo de la realidad de lo que vi. Te dejan que construyas tu casa para después tirarla abajo. Y otra cosa, por eso digo el colmo del cinismo, los gastos de esta topadora son por cuenta tuya, por cuenta propia. Si yo construyo mi casa en Palestina sin el permiso israelí, que no me lo van a dar, sí, ahí lo leí exactamente. Me perdí lo que estaba diciendo, ahí leí lo que puso un compañero. Israel administra todos los recursos sobre Palestina, absolutamente todos. Por eso cuando dicen una guerra árabe-israelí, o una guerra palestino-israelí, o Israel contra el pueblo palestino, ¿en qué guerra estamos hablando donde una de las partes tiene que usar la moneda del adversario? En Palestina, la topadora por cuenta propia, sí señor. En Palestina, la moneda con la que se rige la economía, con la que se rige la economía, es el shekel israelí. Israel administra absolutamente todo. Israel maneja los controles, los accesos, los caminos. Bueno, el compañero Juan Miguel puede contar su relato del primer día entrando a Palestina, lo que él le ha pasado también con soldados israelíes, cómo desaparecen chicos de las universidades. No estoy hablando de la Argentina en los 70, estoy hablando de Palestina hoy. Nosotros tenemos que lograr que la distancia no nos vuelva indiferente, porque es como decir, eso pasa allá en Palestina, 14.000 kilómetros de distancia, eso pasa allá lejos, o si no, algo secular, un problema secular, como diciendo, siempre se mataron árabes y judíos, en Medio Oriente siempre hubo problemas, bueno, está bien, normalicemos los crímenes israelíes, porque la verdad es que allá siempre hubo problemas. No, siempre no hubo problemas. Siempre hubo un pueblo que quiso luchar para alcanzar la paz. Y a veces hay que luchar para alcanzar la paz, desde mi concepción. Porque evidentemente hace décadas que el pueblo palestino se enfrenta a un poder frente a los ojos del mundo que miran para otro lado. Hoy los medios, yo veía el otro día a la embajadora israelí con qué solidaridad, con qué amor, con qué cortesía la entrevistaban, y ella hablaba de las sirenas que suenan en Israel, que suenan en Tel Aviv, cómo la gente corre a sus refugios, pero los que están poniendo los muertos son los palestinos. Las madres que están llorando a sus hijos son las palestinas. Estamos hablando de un territorio en Gaza, que es Palestina, que tiene la mayor densidad del mundo. Son 2 millones de personas en 365 kilómetros cuadrados, de manera tal que es imposible tirar un misil en Gaza y que no mate a alguien. Son 2 millones de personas en un
en una franja de 365 kilómetros cuadrados. Israel hace lo que quiere. Nunca pasa nada. Es el país que nunca pasa nada. Matan a chicos jugando en la playa, no pasa nada. Matan a pescadores en la playa, no pasa nada. Asaltan y atacan la flota humanitaria de la ONU. De la ONU. No sé, de la Cámpora, de Descamisado, de la ONU. De la ONU. La asaltan, la atacan, los encarcelan. A los periodistas han destruido más de 35 instituciones de prensa ahora en Gaza. Y el mundo parece mirar para otro lado. Por eso cuando algunos compañeros y compañeras hablamos de esto y a veces quizás uno se desmoraliza y dice, ¿qué podemos hacer por la causa palestina? Hablar, desde mi entender, ¿no? Bombardear a la prensa internacional, sí, claro. Digo, ¿qué podemos hacer? Desde mi entender, lo hablábamos con Andrés, constantemente hablamos con el compañero Andrés Bercún de esto. Concientizar, prepararse, formarse, invertir en viajes los que tengan la oportunidad. Sí, claro, también, pero por eso hablábamos al principio de Patricia Bullrich. El macrismo está emparentado con la embajada israelí y con los Estados Unidos. A mí me parece vergonzoso que las fuerzas de seguridad argentinas se capaciten con las fuerzas sionistas, que son fuerzas terroristas y criminales, que encima se jactan de ser sofisticadas cuando están oprimiendo a un pueblo que no tiene armas. Porque no hay cobardía más grande que enfrentar a un pueblo que no tiene armas, cuando vos tenés todas las armas en tu poder. Un pueblo que no tiene derecho a tener pasaporte, que no tiene frontera, que el propio presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, tiene que pedir permiso a Israel para salir de su país. Cuando ningún palestino puede entrar y salir. Cuando los propios palestinos no pueden visitar Jerusalén. Y el mundo parece... Allá siempre hay problemas, siempre hubo problemas entre árabes y israelíes. Ah, mira, no me digas. Ah, sí. Y cuando los judíos eran perseguidos en Europa, ¿por quiénes eran perseguidos? ¿Por los árabes? No, ¿por quién? Por los nazis. ¿Los nazis qué eran? Europeos. Entonces los judíos fueron perseguidos por los europeos. ¿Y dónde encontraban refugio? En los países árabes, en los países musulmanes, en los países del norte de África. ¿Por qué hay tantos judíos que hablan árabe? ¿Por qué fue tan famoso el Mossad también? Porque una cosa tiene que ver con la otra. Se jactan de que el Mossad es el servicio de inteligencia más importante. Es verdad, hay numerosas infiltraciones en territorios árabes, ¿pero por qué? Porque eran judíos que ya vivían en los territorios árabes. Ya vivían en Siria, en Líbano, en Libia, en Argelia, en Egipto. Después, al formarse el Estado de Israel, emigran a Palestina, ya sabiendo hablar árabe, porque ya vivían en los países árabes. Los países árabes nunca le cerraron la puerta al pueblo judío. Sí, ahí escribieron algo, pero la verdad no lo pude leer. No sé cómo hacer para leerlo. No, lo que menciona la compañera es que se habla de problemas y enfrentamientos cuando en realidad es una masacre por parte de Israel al pueblo palestino. Es lo que mencionaba. Claro, por eso hablábamos al principio también de un juego de palabras, cuando dice, por ejemplo, que Israel actúa en legítima defensa. Y Israel jamás podría actuar en legítima defensa por su simple condición de invasor. Si vos sos invasor y sos ocupante, nunca estás haciendo ejercicio de tu legítima defensa, porque vos sos el invasor. Vos estás constantemente en ataque. El que está en constante defensa desde un principio es el pueblo palestino. Una cosa, compañero, que vos recién mencionabas, que en el 67, si mal no recuerdo, si escuché bien, se había dividido el territorio palestino en dos, Cisjordania y por el otro lado Gaza. Y una de las cosas que nosotros hablamos en el flyer que compartimos y motivo de la convocatoria es el tema colonialismo por parte de Israel. Y hay una cosa que sucede, que es que Israel impone algunos asentamientos que son considerados ilegales por el derecho internacional en este justamente
territorio que se considera palestino, bueno, por todos, ¿no? Pero tenemos una situación de colonialismo en Cisjordania. Bueno, yo quería saber desde cuándo comienza esto y si en Gaza sucede lo mismo en este momento, o si es solamente exclusivo de Cisjordania. No, los asentamientos son en Cisjordania. Los asentamientos son en Cisjordania. Volvemos un poquito para atrás. Cuando empieza a haber esa migración para nada pacífica a Palestina a principios del siglo, empezó a haber cada vez más y más colonias. Con la creación del Estado de Israel en el año 48, estas colonias empiezan a tener el respaldo de un Estado y empiezan a tener la protección de un ejército constituido. Naciones Unidas dice, mira, tus fronteras son estas. Pero Israel es y vamos al Google si quieren, Israel es el único país del mundo que no tiene fronteras definidas, no tiene fronteras predeterminadas. Es una bestia voraz que año tras año devora más y más territorio palestino. Por eso en este mal llamado Acuerdo del Siglo, lo que querían hacer era todo para Israel. Querían que la capital de Israel sea Jerusalén, ya violando por sí el status quo de la ciudad. Después podemos hablar de eso si quieren. Y segundo, anexando los territorios en los cuales se encuentran los asentamientos sionistas colonos a Israel. Vamos a hacer de cuenta que las Islas Malvinas y Tierra del Fuego están juntitas. Y la ONU te dice, bueno, las Islas Malvinas son Inglaterra, son Gran Bretaña. Vamos a seguir en disputa, pero bueno, está reconocido internacionalmente que las Islas Malvinas a partir de ahora es Inglaterra, 100%. Y de repente empiezan a haber colonias inglesas en Tierra del Fuego, custodiadas por el ejército británico. Y los argentinos que pasan por allí son escupidos, son pegados, son disparados. Porque incluso, todo lo que yo les digo, sí, porque a veces puede pasar que digan, está exagerando el compañero. Busquen en internet, los he visto con mis propios ojos. Los colonos judíos en Cisjordania usan armas, van armados, tienen las armas en la cintura, le disparan a los palestinos desde arriba. Los asentamientos israelíes, porque quizá la palabra asentamiento, te digo la verdad, suena como a, no sé, algo muy pobre me suena la palabra asentamiento. Son countries, son lo que acá serían countries. Y son fogoneados y fomentados por el gobierno israelí para que los nuevos judíos que emigren a Israel vayan a Cisjordania. Entonces, van a ir ganando más territorio israelí que le van a ir robando a los palestinos, pero ¿qué es lo que hacen? Lo van poblando. Y esa población se autodetermina israelí, pero esa población es implantada. Es como que yo a la ciudad de Buenos Aires la limpie y traiga 5 millones de, no sé, de japoneses y diga, no, me siento que esto es Japón. Se autodeterminan japoneses, pero es una población implantada dentro de un territorio ya existente. Entonces, los asentamientos están custodiados por el ejército israelí, están eximidos de los impuestos, por eso el gobierno fogonea la idea de que los nuevos inmigrantes a Israel vayan a Cisjordania, y ahí tienen absolutamente todo. Tienen gimnasio, farmacia, supermercado, universidad, tienen libre circulación. Y si hablo de libre circulación, volvemos a la parte. ¿Los palestinos tienen libre circulación? ¿Puede un palestino entrar y salir de su territorio? ¿Puede un palestino tener acceso cultural que tiene un israelí? ¿Puede un palestino ir a Jerusalén? ¿Violan el status quo de Jerusalén, que es una ciudad santa para las 3 religiones, judíos, musulmanes y cristianos, que la ONU había dispuesto que era una ciudad que iba a estar bajo administración internacional, por lo que implica Jerusalén? No se pueden adueñar de Jerusalén. ¿Qué es lo que le están haciendo ahora a los palestinos que quedaron en Jerusalén?
Cuando en el año 48 se crea el Estado de Israel, hay muchos palestinos que quedaron ahí, que quedaron atrapados en ese Estado, pero que nunca gozaron de la ciudadanía ni de la nacionalidad israelí. Son ciudadanos palestinos que tienen documentación, pero no tienen bajo ningún punto nacionalidad israelí. Por eso hay una supremacía de clases entre el que es israelí judío y el que no. No tiene la misma circulación el palestino de Jerusalén que un israelí. Un palestino que vive en Jerusalén, en la Jerusalén ya ocupada por Israel, que internacionalmente se la reconoce todo ese territorio como Israel, no puede circular tranquilamente como otro israelí. Yo doy ejemplos como para que se vaya entendiendo. Es como que un argentino pueda circular tranquilamente por la ciudad de Buenos Aires, no sé, y un sirio no. Y el sirio no. Y el sirio no puede construir, no puede estudiar, y si estudia tiene problemas. Entonces, por eso hablamos de un apartheid. Y también la relación que ha tenido el régimen israelí con la Sudáfrica del apartheid, que también ha sido condenada por la Organización de las Naciones Unidas. Y Israel es el único país que le han recaído resolución tras resolución para que cumplan las resoluciones que no cumplieron. No sé si me expliqué bien. Israel es el único país en el cual la ONU tiene que sacar una resolución tras otra resolución porque no cumplen la resolución anterior. Y no nos olvidemos que junto a Estados Unidos e Inglaterra son los siempre firmes países que votan en contra de la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Y después viene Netanyahu acá y la legislatura, con la reta a la cabeza, lo nombran visitante ilustre. A un crápula criminal, asesino de niños, lo nombramos visitante ilustre de nuestra ciudad, de nuestro país, cuando tiene numerosas condenas en cortes internacionales. Y el PRO va, lo abrazan, se sacan fotos. Emil. Hola, sí. Emil. Sí. Yo quería incorporar algunos elementos en rigor a lo que está relatando Emil sobre tu pregunta, Ezequiel, sobre la cuestión colonial. Y también hay que mencionar la presencia militar en el mundo por parte de fuerzas israelíes, que es parte de su política injerencista, ¿no? Lo más reciente que podemos mencionar es la intervención de servicios de inteligencia y miembros de fuerzas de élite de Israel en el intento de invasión contra Venezuela en abril del año pasado con el operativo Gedeón, conjuntamente con fuerzas especiales de Estados Unidos y paramilitares colombianos. Al mismo tiempo, hay presencia militar israelí en Honduras, haciendo asesoramiento militar a fuerzas represivas en Honduras. No es de extrañar que participen en conjunto con miembros irregulares de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el narcotráfico, eso está más que claro. Y también hay que mencionar que Israel es una de las potencias mayores de exportación de armamento. Con lo cual, lo que demuestra claramente que no solamente atenta contra los intereses y la vida diaria de nuestros hermanos palestinos, sino que también Israel tiene injerencia directa en nuestro continente. Sí. Gracias. Andrés, siguiendo con tu línea, con lo que estás expresando también, hoy por hoy se quiere demonizar cualquier crítica al Estado de Israel, como lo hablamos al principio de la charla, ¿no? Emparentar cualquier crítica al Estado de Israel con el pueblo judío. Hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, la DAIA cuestiona absolutamente cualquier decisión del gobierno, sacando comunicados, destituyendo gente de los medios, y no nos olvidemos que la DAIA está amparando a un gobierno criminal y terrorista. ¿Y por qué digo criminal y terrorista? Porque hay un dato menor que no nos podemos olvidar, que no podemos dejar esta charla sin hablar de esto. Hay
niños y niñas menores de 12 años en las cárceles israelíes. No, compañero, no puede ser tan así. No, ¿estás seguro? Sí, compañero, sí, compañera. Año 2021. Tomate 20 segundos y entré en YouTube. Fíjate las organizaciones israelíes de ex soldados que denuncian los crímenes israelíes, las torturas a los niños y a las niñas, cómo son sometidos a juicios administrativos donde los sentencian a 6 años, 5 años, 4 años, 12 años. Verdaderamente me parece que es una locura lo que se está viviendo en Palestina, pero desde mi punto de vista creo que hay un horizonte próximo donde la liberación de Palestina va a ser el único resultado. Eso es lo que yo pienso y me parece que como militante del campo nacional y popular, como humanistas, nosotros tenemos que ser ¿Puedo parte... preguntar algo, compañero Emir? Sí, cómo no. Bueno, en principio felicitar a los compañeros por la organización de la actividad, felicitarte a vos, Emir, por esta brillante exposición, y quería aprovechar y hacerte una consulta. Si bien los medios hegemónicos de comunicación vieron esta continuidad de la catástrofe, la vieron como una victoria del Estado genocida de Israel, ¿cómo viste, Emir, la solidaridad internacional, digamos, ¿no? ¿Qué notaste en esta solidaridad internacional? Si se pudo unificar nuevamente y desmitificar un poco todo lo que los medios hegemónicos de comunicación vienen sosteniendo y diciendo que vos estabas comentando. Gracias, compañero. Sí, yo creo que cada actitud, cada avance israelí es nocivo para el proceso de paz. Hoy los medios apañan 100% cualquier accionar israelí. Toda actitud defensiva por parte del pueblo palestino es titulada como terrorismo, mientras lo que puede hacer el Estado israelí es una escalada, es un avance, es una incursión, es una defensa o es una respuesta. Dicen respuesta. ¿En respuesta qué? En respuesta tendrían que estar los palestinos. De hecho, están en respuesta constante, con lo que tienen, y me parece que desde el punto de vista moral, nunca se puede cuestionar a una persona que se está defendiendo. Un pueblo que se está defendiendo no se lo puede cuestionar. Hay preguntas que tienen que estar dirigidas en otra dirección. Cuando se le preguntan a los palestinos, pero ¿ustedes reconocen al Estado de Israel? ¿Y por qué esa pregunta no se la hacen a quien está invadiendo y a quien está ocupando? ¿Quién está invadiendo a quién? ¿Quién está ocupando a quién? ¿Es Palestina quien está ocupando Israel o es Israel quien está ocupando Palestina? ¿Es Palestina quien tiene en sus cárceles a niños israelíes o es Israel el que tiene en sus cárceles a niños palestinos? Es una situación constantemente aberrante lo que se está viviendo en Palestina. Los invito a hacer un esfuerzo y en la medida que puedan visitar Palestina, conocer de primera mano lo que está sucediendo ahí. Y terminando con tu pregunta, compañero Patricio, no se puede tapar el sol con la mano. No se puede tapar el sol con la mano. Hoy por hoy los medios pueden mentir y maquillar mucho la situación del Medio Oriente, pero el pueblo palestino cada vez está tomando más fuerza, está entrelazando más las relaciones con distintos pueblos del mundo. Y algunos compañeros también, siempre lo hablábamos con Andrés el otro día que me vino a visitar, y qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Sirve militar en el campo internacional? ¿Sirve militar? Y hay que concientizar, porque cuando uno concientiza y habla y verdaderamente se modifica una opinión pública, al gobierno no le queda otra opción que hacer la voluntad de un pueblo. Y cuando cambia la voluntad de un pueblo, cambia el pensamiento de un gobierno, y ese gobierno que cambió su voto en Naciones Unidas, y al cambiar un voto en Naciones Unidas se puede quebrar cualquier voluntad imperialista.
hay cambios que vienen de arriba hacia abajo y hay cambios que bien lo ha demostrado la historia. Lo miro al compañero Andrés y me acuerdo de la Revolución Cubana, que está más viva que cualquier otra. Y fue una revolución que empezó desde abajo, no empezó desde arriba. Porque desde arriba no pudieron sostener la presión que venía desde abajo. Entonces acá hay una presión del pueblo palestino que habla al mundo a través de sus intelectuales, de sus poemas, de su danza, de sus piedras, resisten con lo que tienen, y la gente se está sumando a este camino de liberación por Palestina, en el cual, a mi entender, tenemos que ser todos y todas parte. Hola Turco, ¿cómo estás? Buenas noches. Ale, acá. querido, desde ¿Cómo Jordania. estás? Acá desde Medio Oriente te hablo. Quería traer a la mesa, ya que el discurso hegemónico nos nombra a los buenos y a los malos, ¿no? Quería traer a la mesa a ver si vos nos podías explicar a todos acá los compañeros presentes el papel que cumple, o el papel que cumplía, mejor dicho, Yasser Arafat y el papel que cumple hoy en día el Hamas. ¿Por qué? Porque el Hamas se lo ve como, porque el discurso hegemónico lo nombra, al Hamas se lo ve como los terroristas que con el turbante que vienen con el autobomba y te matan, ¿no? Como el discurso en la dictadura de los montoneros, estos montoneros que vienen y te matan, ¿no? Estos zurditos que vienen y te matan, ¿no? Pero de repente, estando acá, entendí quién era Yasser Arafat y entendí qué es el Hamas y qué papel cumple. Capaz que vos nos puedes explicar a todos de una manera más general y abarcativa. Gracias. Bueno, gracias, Ale querido, desde Jordania. Todo tiene a veces distintas perspectivas, ¿no? Mismo Yasser Arafat para el pueblo palestino y el pueblo árabe puede ser un héroe, y para el pueblo sionista, por decirlo de alguna manera, es un ya fallecido terrorista. Yasser Arafat fue una persona que logró unificar el pensamiento y el pueblo palestino, que haya una única voz, un mando central. Lo que pasaba en Palestina, a diferencia de la creación del Estado de Israel, rápidamente con Ben Gurión en el Estado de Israel hubo un mando único. Y ya instituciones oficializadas, formadas. Palestina se demoró en esto, en este proceso de institucionalización. Arafat estuvo a la cabeza de esto, reunificó al pueblo palestino y logró que la comunidad internacional reconozca a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina. Respecto al Hamas, bien dice la Biblia, divide y reinarás. Palestina queda dividido en dos, en lo que es Cisjordania, que está bajo la autoridad nacional palestina, y Gaza bajo el Hamas, la autoridad del Hamas. Israel dice que la autoridad nacional palestina no es una organización terrorista porque la tiene ocupada y controlada. Porque Cisjordania, que es el lugar donde está bajo la administración parcial de la Autoridad Nacional Palestina, está controlada por Israel. En Gaza no pasa esto. En Gaza no hay presencia israelí. Por eso cuando el compañero me preguntó si había asentamientos en Gaza, la respuesta es no, no hay asentamientos en Gaza. Gaza es una cárcel a cielo abierto, son 365 kilómetros cuadrados en donde nadie entra y nadie sale, y es población palestina 100%. Pero a prestar atención, no me quiero meter en un tema engorroso, pero es importante decirlo. Cuando hablo de población palestina no estoy hablando de población musulmana, estoy hablando de musulmanes, judíos, cristianos, ateos. Por eso no es una guerra entre musulmanes y judíos. Por eso dije también que hay un montón de judíos no árabes y árabes que apoyan a la creación del Estado de Palestina y denuncian los crímenes del Estado israelí y la existencia del Estado de Israel. El Hamas es una organización que llega al poder en Gaza por el voto popular.
Ahora, tratan de terrorista a Chávez, a Maduro, a Fidel Castro, a Raúl Castro, a la cúpula del gobierno cubano. Todo lo que se interponga a los intereses imperialistas van a ser siempre tildados de terroristas. Hoy el Hamás es el grupo político con presencia en el Parlamento que está liderando la Franja de Gaza. Y son a quienes los sionistas le cuestionan el hecho de defenderse. No, porque jamás envía misiles. Pero nadie dice los misiles que envía Israel a Gaza. ¿Quiénes son los que ponen los muertos? Hay muchos eslogans sionistas como que lanzan misiles desde los hospitales, usan a los niños como escudo humano. Todos estos eslogans son para justificar los crímenes israelíes sobre el territorio palestino. También he escuchado a algunos compañeros que me preguntaban y me decían, ¿por qué tienen la cara tapada? Tienen la cara tapada porque se están enfrentando a un terrorismo de Estado, lisa y llanamente. Y cuando hablamos de terrorismo de Estado, acá hemos escuchado innumerables historias de compañeros que nos cuentan que tal compañero, tal persona había desaparecido por estar en una simple agenda o estar su número en una billetera. Ellos no muestran la cara porque tienen familia viviendo en Cisjordania. Y en Cisjordania está ocupada militarmente por Israel. Hay una serie que se llama Fauda, que está en Netflix. Es una serie que si la vuelvo a ver me va a volver a agarrar dolor de estómago, porque es mucho cinismo, mucha hipocresía, pero a la vez muestra mucha realidad. Con qué soltura y con qué liviandad se manejan las tropas israelíes dentro de Palestina. Y sabés que directamente no deben de tener internet. Si sabemos que si el ente sionista llega, acá un compañero me pregunta cuándo podemos tener una entrevista con un compañero del Hamás. Particularmente te digo, no conozco a nadie del Hamás, no tengo amigos en Gaza, no tengo amigos en esa parte de Palestina. Sí visité Cisjordania, tengo amigos en Palestina, tengo gente que quiero mucho en Cisjordania. Pero como dije anteriormente, a Gaza nadie entra ni nadie sale. Por eso es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y termino con esto. Tienen las caras tapadas porque tienen sus familiares en Cisjordania o en otras partes del mundo y no quieren que haya represalias o que directamente asesinen a sus familiares. Entonces se tapan la cara. Y los líderes del Hamás los líderes del Hamás que están en Qatar, en Omán y en otros países árabes, están allí porque gozan de la protección de esos países. No es fácil hoy por hoy enfrentarse, pregunta extraña. No es fácil hoy por hoy enfrentarse un poder del Estado tan grande como lo es Israel. No sé si el compañero me quería preguntar algo. Bueno. Perdón, también hay que decir, me parece, Mir, no sé qué pensás, que estas divisiones también siempre fueron promovidas por Israel, digamos, ¿no? Y después siempre salieron a decir, bueno, no podemos negociar con palestinos divididos, digamos, ¿no? Pero siempre me parece interesante también recordar en el 2006, en pleno auge de Estados Unidos con esta hipocresía de llevar la democracia por el mundo, cuando en el 2006 gana Hamás las elecciones, como bien decías vos, ahí directamente resulta que la democracia, como no resultaba ganador a las pretensiones de Occidente, ahí quedó invalidada, digamos, ¿no? Pero me parece que siempre Israel ha jugado a esto de las divisiones, ¿no? Quería agregar eso nada más. Patricio, y un elemento más para agregar, digo que nosotros seguramente los que estemos aquí en esta actividad militamos o en el territorio
y nos reconocemos seguramente la mayoría de los que estamos aquí peronistas, ¿no? Y sabemos muy bien que la derecha y la oligarquía y los gorilas, a la hora de discutir el peronismo y nuestras luchas, también ponen sobre relieve situaciones donde tratan de desviar la discusión, cuando la lucha en el campo popular y el Frente Único, digamos, donde siempre ha conducido el peronismo en contra de la oligarquía, lo que trata de imponer la discusión es que siempre hay luchas internas y que por esa lucha interna, por ejemplo, hubo un golpe en marzo del 76. Entonces, yo creo que el imperialismo y sus agentes, en este caso Israel, y los medios de comunicación hegemónicos lo intentan es demonizar y estigmatizar y desdibujar por completo lo que significa la causa palestina, ¿verdad? Y que lamentablemente muchas veces, también hay que decirlo, el campo popular ha comprado ese discurso, ¿verdad? Y que viene el caso, la importancia que tiene esta actividad, compañeros, porque no solo nos instruye y nos forma con respecto a lo que sucede hoy en Palestina, sino que también pone de manifiesto una necesidad imperiosa del campo popular, ¿no? Que es investigar, ¿verdad? Investigar y no comprar, y también hacer ciertas autocríticas de lo que corresponde, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, opinar o de discutir lo que pasa en los procesos, a mi modo de entender, revolucionarios, y que debemos sostener, como por ejemplo la revolución en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, cuando seguramente hay matices porque los gobiernos están conducidos por personas y no existe proceso perfecto, hacer hincapié en cuestiones que no hacen a la realidad central y que le terminamos haciendo juego, y termino muchas veces y en forma inconsciente, digo, al discurso de la derecha y del imperialismo. ¿Puedo decir una cosita? No, agregando a lo que plantea Andrés, también tomar conciencia de que... Perdona, Emir, está escuchando ruido de fondo desde tu audio, así que si podés silenciarlo, así lo escuchamos al compañero David. No, también tomar conciencia que en la Argentina es, después de Israel, uno de los territorios donde más actividad sionista hay en el mundo, no solo en Estados Unidos, y de apoyo concreto, y que nos perjudica además. Yo voy a poner un caso que todos los más grandes vamos a recordar. En el año 99 se cierra el Banco Mayo, dejando cientos de trabajadores en la calle. Banco Mayo estaba presidido por Rubén Beraja. Algunos dirán que era dirigente de la DAIA, otros podremos llegar a opinar que era un agente directamente de los servicios israelíes, con operativo en el país justamente para financiar al terrorismo israelí. La causa... Beraja estuvo implicado también, denunciado, en el posible autoatentado de la Embajada de Israel y de la AMIA, en lo cual esa investigación no se llevó adelante cuando se empezó a investigar los vínculos financieros entre el Banco Mayo y organizaciones pro-israelíes en Londres. O sea, operando Buenos Aires, Londres, como una triangulación de dinero que seguramente, acordemos que el gobierno de Menem, que tenía a Corach, ¿no? Dentro también de su gabinete, propició todo esto, y que si nosotros como militantes populares, como peronistas, no somos conscientes de que también la Argentina es un terreno de operación del imperialismo y del sionismo, vamos a ver nada más que desdibujado todo el escenario. Digo, la causa palestina no es solamente una cuestión de solidaridad o de internacionalismo en el buen sentido de nuestro movimiento, sino que afecta particularmente a los trabajadores y trabajadoras argentinas, porque en vías de esa vinculación del dinero que se sacó de la Argentina vía paraísos fiscales, implicó dejar cientos de familias en la calle sin trabajo. La falta de trabajo argentino terminó financiando esas armas de los soldados que bien Emir nos contaban
los destrozos que hacen sobre la población. Entonces tomar conciencia de que si bien uno ve el escenario de guerra en lo que es Palestina, ocupada por un ejército israelí bancado por Europa y Estados Unidos, parte de ese financiamiento también y seguramente sigue saliendo de países como el nuestro. Eso tenerlo en claro. Yo quería hacerte una consulta, Emir, respecto bueno, ¿a qué pensás vos, que estás más inmerso en el tema, respecto a una posible solución a este problema? O sea, ¿qué implicaría que más o menos llegue a un acuerdo que satisfaga a una mayoría del pueblo palestino? Porque obviamente no hablamos nunca de unanimidades, porque en todos los pueblos siempre es imposible tener una unanimidad respecto a lo que quiere serse como Estado o como nación. Pero si uno habla de mayorías, ¿cuáles son los acuerdos mínimos que el pueblo palestino aceptaría? Yo imagino la continuidad de territorio y ciertas fronteras, pero ¿qué crees vos que implicaría llegar a una posible solución? Estás muteado ahí. Ahí está, ¿no? Sí, sí. Mira, es una pregunta que gira mucho en torno al pueblo palestino. Es una pregunta que tiene que ser respondida por ellos mismos, pero entendiendo también el contexto. Hay dos posturas. Hay una que simpatiza fervientemente con la desaparición del Estado de Israel y otra con el retiro de las tropas israelíes a las fronteras del año 1967. Cuando se habla de la desaparición del Estado de Israel, no se habla del asesinato de la población civil, el derrumbamiento de los edificios, el fin del mundo en Israel. Se habla de revertir, de cambiar un gobierno sionista por un gobierno único palestino en el cual vivan en paz como se vivió siempre en la histórica Palestina. Musulmanes, judíos, cristianos, ateos, ni tendría que estar diciendo esto. ¿Por qué ni tendría que estar diciendo esto? Porque no es un problema religioso lo que sucede en Palestina. Hay mucha confusión. Bajo ningún punto es un problema religioso. No es que musulmanes están matando con judíos o judíos con cristianos. Es un problema político que tiene cierto fogoneo religioso según conveniencias. El pueblo palestino hoy por hoy es un pueblo que respira el espíritu de la revolución, y también hay una parte de su población que está cansada, producto de la desmoralización proveniente por el ejército israelí y su hostigamiento. Están cansados, hay palestinos que ya no quieren hacer política. Compañeros, nosotros este Zoom o Google que estamos teniendo hoy acá, en Palestina no sería posible. Si yo estaría haciendo este Zoom en Palestina, en 2 horas tengo acá soldados israelíes, y si yo no estoy, se llevan a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, los detienen, los encarcelan, los maltratan. Una solución quizás es el regreso a la frontera del 67, donde Palestina se constituya como un Estado. Hoy Palestina, gracias al aporte de Cristina también y de otros gobiernos del mundo, Palestina es Estado no miembro de Naciones Unidas. Pero igual, ¿no da un poco de vergüenza eso? Como seres humanos, ¿no? Como humanistas, como personas dignas, con moral, con principios. ¿No nos da vergüenza que Palestina no sea un Estado en Naciones Unidas todavía? Que sea un Estado miembro no observador, que no tenga derecho a voto, que no sea reconocido como lo es Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Estados Unidos y los demás países del mundo. El compañero hablaba también de internacionalismo, y es cierto,
y es cierto, hablan mucho de la ONU, de la ayuda humanitaria, de que Israel los atiende a los palestinos en sus propios hospitales, qué buenos que son. Que gracias por atenderme, gracias por sanarme la pierna que me cortó una bomba tuya. Gracias por curarme la pierna y amputarme de manera correcta la pierna producto de un misil con fósforo blanco, con armas prohibidas por el Convenio de Ginebra. Palestina no quiere azúcar, no quiere leche, no quiere polenta, harina, no quiere alimentos no perecederos, no quiere la colecta internacional. Quiere que se lo reconozca como un Estado, que nadie lo bombardee, que sus territorios no estén ocupados, que se regrese a la frontera del 67, que se vayan los soldados israelíes de Palestina. Para terminar, también lo que decía el compañero, ¿no? Que me quedó ahí en el tintero, obviamente no van a reconocer a Hamás. Como así también nos reconocieron la victoria en Venezuela, como así también nos reconocieron la victoria en Siria. No van a reconocer la victoria de ningún gobierno que les haga frente y que les diga las cosas como son, que le exija al gobierno de Estados Unidos que respete a los demás gobiernos del mundo, que no los avasalle, que basta de violar el derecho internacional, que no pueden conquistar territorio por el uso de la fuerza. Vamos a Evo en Bolivia, claro, compañero. En Wall Street, en Nueva York, podemos ver en la puerta central de lo que es el Wall Street en Nueva York, está la bandera estadounidense y la bandera israelí. Y no es la puerta de un hotel que hay 30 banderas de 30 países distintos. No hay disimulo. Acá es una alianza estratégica que están masacrando a un pueblo que es el pueblo palestino, que están expropiando sus recursos y que a través de su lobby están teniendo injerencia en los demás países del mundo. No solo en Europa, sino en América Latina. Yo soy peronista y soy fiel defensor de Cristina. Desde mi punto de vista, compañeros, vamos a tener diferencias, puertas adentro, charlando, cuestionando y discutiendo distintos temas. Pero la DAIA reabrió la causa del memorándum con Irán, una causa completamente armada que no tiene ni pie ni cabeza. Y después, ¿cuántos lengua larga afuera en la calle diciendo no, porque el memorándum de Cristina con Irán? ¿Qué tiene el memorándum? No, porque Irán, los iraníes ¿qué? ¿Venezuela qué? Hay mucha confusión y me parece que la formación es crucial, como dijiste en un momento, compañero, para dar la discusión, para dar la batalla, para estar preparados, para estar armados, para saber qué contestar, para no ser ningunos tontos. Y a través de eso se puede quebrar cualquier voluntad en Naciones Unidas. Todo llega y las presiones de abajo son más importantes que las presiones de arriba. Por eso a la larga el pueblo palestino le va a ganar al aparato del Estado israelí. No tengo duda y tengo muchísima esperanza, muchísima fe, y estoy casi seguro que en un mediano, corto plazo vamos a poder ver un Estado palestino constituido. No sé si queda alguna pregunta, algo más a disposición. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Dado que estamos hablando del discurso hegemónico de los medios, ¿no? ¿Hay algún medio alternativo para poder encontrar información sobre lo que sucede en Palestina, además de ANUR o tal vez Nueva Revolución? Yo hace creo que 3 semanas en Radio Sur, yo soy del barrio de La Boca, ¿no? Encontré una entrevista que le hicieron a un periodista que se llama Ezequiel Coppel, que más o menos tiene la misma mirada que tenés vos. Quería saber si vos me podías orientar o dar algún sitio web o algo para contrarrestar el discurso hegemónico de los medios de comunicación que tienen con respecto a lo que sucede en Palestina, que tiene una clara mirada sionista tal vez y siempre a favor de Israel. Gracias. No hay de qué, compañeros. No por pasar el chivo para nuestra orga, pero la verdad que
la página de Relaciones Internacionales de la organización nuestra es muy completa respecto a lo que concierne a Palestina. Después hay un Instagram de una organización en Argentina que se llama FIDAI, que es una de las voces del pueblo palestino en América Latina, y tienen información de primera mano. Es muy buen material el que manejan, tanto en Facebook como Instagram. Te voy a dejar acá, mirá, lo anoté recién. FIDAI también ha hecho muchísimas charlas de capacitación y formación sobre Palestina. También tenemos Russian Today, tenemos Hispan TV, pero en YouTube hay mucho material independiente, viste, que no necesita ningún tipo de interpretación, nada más que mirar los atropellos constantes de los soldados israelíes sobre la población civil palestina. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta también para el compañero Emil, si se puede todavía. Preguntarte si crees que esta confusión que hay en cuanto a que es un conflicto religioso también fue instalado por Israel para luego poder demonizar a los antisionistas y convertirlos en antisemitas, o simplemente es una cuestión que no corre junto a eso. Sí, claramente. El otro día lo escuchaba Jorge Elbaum hablando de la Daia y decía cómo la Daia y el sionismo se han querido apoderar del pensamiento judío, como si el pensamiento judío fuera único. Nosotros digo, los militantes, dentro de nuestros compañeros desaparecidos, hay muchos compañeros judíos que han desaparecido. Entonces hoy tildar al judaísmo de una extrema derecha es un error. Si bien la Daia y todos los gobiernos israelíes que han habido desde su comienzo son gobiernos de extrema derecha, que fomentan el apartheid y la construcción de muros y demás, no es la opinión y el pensamiento de la totalidad del pueblo judío. Hay muchísimos judíos que comulgan con el Estado de Palestina, quieren la liberación de Palestina y se oponen a Israel y a sus crímenes. Hoy la bandera palestina, la causa palestina, creo yo, está en lo más alto de la militancia. Puede haber información o desinformación, pero no conozco un militante que no simpatice con la causa palestina. Hay que estudiar y hay que tratar de entender por qué ese fervor por la causa palestina después se pierde en el campo político. No sé si me explico. Porque está en lo más alto el de la militancia popular, pero después en algunos cargos políticos ese fervor y ese entusiasmo por la liberación de Palestina se pierde en el campo político y en el campo dirigencial. Ahí me hicieron una pregunta sobre el COVID, lo leí muy por arriba. ¿Puede ser cómo está la situación del COVID? Sí, pregunta, ¿cómo está la situación del COVID en Palestina, teniendo en cuenta que bombardearon el principal laboratorio de testeos? Eso consulta la compañera Altamirano Sofía. Después Bueno, tengo una pregunta, si puedo. Dale, compañero, respondo esto del COVID y te escucho. Uno no sale de su asombro, uno no sale del asombro, ¿no? Con qué cinismo se maneja el sionismo en los medios de comunicación. A mí, la verdad, compañero, no quiero entrar en debate, pero si me permiten lo voy a decir. Me da vergüenza que el Ministerio de Salud que tengamos se jacte del sistema vacunatorio israelí. Es una vergüenza. Es una vergüenza que nuestro ministerio se jacte del sistema vacunatorio israelí, cuando Israel viola los acuerdos de Ginebra, en lo cual lo insta a ser responsable constante de la población que mantiene ocupada. Ahí seguimos hablando del apartheid. ¿Por qué los israelíes están vacunados y los palestinos no? No tienen vacunas, en Gaza nadie está vacunado. En Cisjordania han dado, para 3 millones de personas han dado vacuna para 40.000. Entonces sí es un estado de apartheid. Sí es un estado de apartheid, y bajo ningún punto podemos poner en la mesa
de ejemplos a un Estado criminal como Israel. Eso es algo que a mí como peronista me da vergüenza que otro peronista lo haga. Por eso no entiendo, o quisiera entender, por qué en el campo político se pierde la esencia revolucionaria palestina. Y cuando hablo de revolucionario, hablo de pedir la liberación de un pueblo. Y eso quizás nos hace entender el verdadero poder que tiene el sionismo en la Argentina, en los medios de comunicación. El otro día hay un actor, conductor, se llama Jay Mamón o algo así, juro que no veo televisión. No sé, algo así que está. Y hizo un chiste como que no sé qué persona tenía tatuado en su pene versículo del Corán. Muchos peronistas revolucionarios se lo sientan como Marquito Sucre, que era judío, fue entrenador. Claro, bueno, ahora si querés hablo de eso, lo agarré por la mitad. Han dicho que una persona tenía tatuada en su pene los versículos del Corán, y que un musulmán es terrorista, que no sé qué, un chiste de un avión, o pueden decir en la televisión este tano, perdonando la expresión, este tano pelotudo, o este gallego amarrete, o cualquier expresión. Pero sin embargo, bajo ningún punto se puede hacer una expresión similar o humorística hacia una persona judía. Inexplicablemente, quienes son los que se jactan, como la DAIA, de fomentar la antidiscriminación, son los que persiguen a quienes piensan diferente. Porque ellos levantan la bandera de la antidiscriminación, pero son los que persiguen y los que encima no te perdonan, como les pasó a Esmeralda Mitre, y soy un desastre con los personajes de la farándula. Otro personaje más, un poco más tienen que pedir perdón de rodillas. Cuando alguien quizás hace una expresión que ellos entienden que no es favorable y que han ofendido a los 6 millones de judíos. Y se apropian de esos 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi, como si el pensar de esos 6 millones de judíos fuera de la mano con el accionar que está haciendo hoy el Estado criminal de Israel. Yo quisiera saber si esos sobrevivientes del Holocausto pudieran ver lo que están haciendo hoy sus supuestos descendientes en Palestina. Si le están haciendo lo mismo, le están haciendo peor de lo que les hicieron los nazis a sus abuelos. Y respecto a lo que vi muy por arriba, compañeros, hay muchas cosas, compañeros y compañeras, hay muchas cuestiones que son realidades, que son cosas que yo vi, que yo leí, que yo estudié en estos años de militancia y que he experimentado en algunos viajes que he tenido en Medio Oriente. Pero muchas apreciaciones que son mías. Muchas apreciaciones que son mías. Hay una tradición histórica entre la juventud peronista y la resistencia palestina. Fueron las organizaciones más importantes de los 70, organizaciones no gubernamentales que luchaban contra el poder de turno, ¿no? Los compañeros de los 70 que luchaban contra el aparato de la dictadura, y los palestinos de los 70, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que luchaban contra el poder sionista americano en el Medio Oriente. Incluso ha habido oficinas peronistas en Beirut y en otros países árabes donde también han intercambiado información y demás. Hay libros y escritos de Rodolfo Walsh y de otros compañeros también. Ahí creo que Amir tenía una pregunta, ¿no? Sí, cierto. Bueno, quería saber tu sentimiento, más que todo, sobre la posición de los países árabes ahora y cómo cambió. O sea, fue un cambio radical ya con respecto a lo que ocurrió en la banda de Gaza. ¿Por qué es que Arabia Saudita ahora, sin nombrar al dirigente, está empujando a Palestina para que reconozca a Jerusalén como capital, por ejemplo? Arabia, Arabia Saudita
Arabia Saudita, yo entiendo esta geopolítica de esta manera, ¿no? Mi punto de vista. Arabia Saudita desde hace muchísimos años quiere adjudicarse el liderazgo del mundo musulmán, quiere adjudicarse el liderazgo del mundo islámico. Si reconoce Israel, va a correr el riesgo casi seguro de que lo tilden de traidor por traicionar la causa palestina. La causa palestina está en lo más alto del mundo islámico porque los musulmanes y las musulmanas tienen como precepto religioso oponerse a la injusticia. El musulmán y la musulmana tienen que oponerse a la injusticia. Y en ese camino de oposición a la injusticia se encuentra de frente con el pueblo palestino. Por eso es muy difícil ver a un musulmán o una musulmana que no apoya a Palestina. Hay la monarquía del Bahrein y de los Emiratos Árabes han firmado acuerdos con Israel, son acuerdos bochornosos, le dicen los pactos abrámicos, o el acuerdo abrámico. De abrámico no tiene nada. De abrámico no tiene nada. Sí. Sí, no, viste que entonces que últimamente ya se juntaron mucho más árabes, países árabes ahora del lado de Israel que solamente Arabia Saudita hoy en día. Sí, sí, bueno. Encuentro irónico, bueno, sí, te escucho, a ver. No, compañero, termina, por favor. Ahora se habla mucho menos de Irán, aunque siempre es el país que se dirige, es el país de preferencia para Israel cuando tienen que decir que están bajo amenaza de ataque nuclear o sea cual sea la explicación. Pero cuando se habla de ayuda humanitaria o ayuda al pueblo palestino, ahora siempre sale más el discurso de Erdogan y de Turquía en general que, no sé, pone al Qatar. El Qatar yo no escuché hablar de ellos en la situación actual. ¿Quieres saber lo que vos pensás en general de esto? Sí, claramente hay países que responden a intereses foráneos, hay países que responden a los intereses norteamericanos, que les interesa más comercializar petróleo que la sangre de los niños palestinos. Ante esto hay países que no cambian ni van a cambiar su postura respecto a Israel. Siria es uno de ellos, a mi entender, yo estoy seguro. Siria es uno de ellos. El Líbano, el Hezbolá en el sur del Líbano, Irán, son países que son demonizados quizás por las grandes potencias, pero son países que se oponen acérrimamente al régimen israelí y a la matanza de niños. Mucho nos sorprende la postura de Arabia Saudita, de Qatar, de Bahrein. Mucho nos sorprende porque son países que tradicionalmente tienen una alianza estratégica con los Estados Unidos y llega un momento en el cual tienen que hacer valer esa alianza por parte de los americanos. Llega un momento que los americanos le dicen, tienen que definir de qué lado están y tienen que elegir también si quieren seguir el rumbo de los otros países árabes también. Todos los países árabes que se han opuesto a los intereses norteamericanos han terminado como terminó Gaddafi, como terminó Saddam Hussein, como quisieron que termine Bashar al-Assad. Un paz, ya para ir cerrando la charla de hoy. Propongo que se hagan 2 preguntas más y cerramos. Así que si algún otro compañero tiene alguna otra pregunta. No, yo solamente quería agregar algo más. No es una pregunta, pero yo solamente quería agregar algo más. El conflicto del área de Medio Oriente, ahí el compañero Emir lo va a confirmar, el conflicto del área excede y es mucho más grande de solamente el conflicto sionista-palestina. ¿Por qué? Porque para entender el conflicto sionista-palestina también hay que entender de que el área de Medio Oriente también es un área que tiene problemas en sí mismo, ya que hay peleas entre los suníes y los chiíes, hay problemas adentro de la religión musulmana, por qué Arabia Saudita está en contra de Irán,
por qué Irán está en contra de Israel y no Arabia Saudita. Entonces, es como para agrandar un poco, si están interesados en el problema Palestina, abran un poco la mirada hacia el problema de la región y ahí van a entender por qué el Imperio Otomano hizo lo que hizo, por qué Francia e Inglaterra hizo lo que hizo, por qué Estados Unidos y Rusia en la época de la Guerra Fría intervinieron en la Primera Guerra y ahí van a empezar a entender con un poco más de claridad el porqué de cada cosa, que no se encapsule solamente en sionistas palestinos, solamente eso. Gracias, compa. Yo le cedo la palabra al compañero Andrés Bercum, secretario de Relaciones Internacionales. Él va a comentar algunas cosas y después me gustaría comentarles, bueno, hacer el cierre, como para también comentarles dónde pueden ver la charla de vuelta. Así que, compañero, cedo la palabra. Gracias, Ezequiel. Yo para hacer un pequeño aporte con respecto... Bueno, justo salió. Yo, mientras esperamos que vuelva a sumarse, simplemente comentarles que nosotros desde Comenzado de Matanza el año pasado hicimos un curso de formación política en historia del peronismo. Fueron distintas charlas. Muchos de los que están acá pudieron participar. Esas charlas siguen estando en nuestro canal de YouTube de Descamisados La Matanza y esta charla puntual la vamos a estar subiendo en la página de YouTube de la Desca Matanza. Así que en un día vamos a subir los enlaces a nuestras redes sociales, así que lo pueden chequear por ahí. Ahí lo veo al compañero Andrés de vuelta. Ahí está. Como les mencionaba, creo que se había cortado la señal. Si nosotros tomamos el alimento no perecedero, que tiene un código de barras, los primeros 3 números, si dice 729, 729, es un producto de origen israelí. No lo compren. Eso es parte de la campaña mundial que se lleva adelante en contra del régimen sionista de Israel en solidaridad con Palestina. Lo repito, 729, los primeros 3 números de esos códigos de barra, no los últimos, los primeros. Y lo otro, para finalizar y darle la palabra a Ezequiel, agradecer, compañeros, esta iniciativa en nombre de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Corriente Peronista Descamisados. Celebrar esto que me parece sumamente importante, no solo por la situación actual que atraviesa hoy el hermano pueblo palestino, sino de entender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, independientemente en el frente donde militamos y de la organización, de lo que significa para un militante de campo popular, nacional, revolucionario. Debemos redimensionar lo que significa reconocernos como antiimperialistas. Tenemos que entender que nosotros tenemos que tener cabeza desde y construir política desde la geopolítica y desde la política internacional, y que la única lucha que se pierde, compañeros, es la que se abandona. Así que bueno, los invito a que se puedan conectar también a nuestras redes internacionales Descamisados y bueno, y a seguir trabajando en conjunto por esto que es tan importante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Antes que nada quería felicitar la exposición de Mir, la verdad que es clarísima. Aparte de ser una persona que parece que se nota que conoce el tema, es una persona que siente la causa palestina y eso se puede transmitir bien. A veces simplemente diciendo los datos es importante, pero si además se transmite, me parece que también es muy importante como para que todos, bueno, podamos entender cuál es la lucha y cuál debe también ser la lucha de los compañeros peronistas, ¿no? Y de la militancia. Así que, bueno, felicitarlo de vuelta por esa exposición bastante buena, interesante. Agradecerles a todos por la participación, reiterarles que vamos a estar subiendo este video en las redes de YouTube de la Desca Matanza. Y bueno, agradecer al compañero Andrés, que dio una mano para la organización de esta charla. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima convocatoria.